¿Traición o estrategia? María Corina desafía a Trump desde Europa. Cayó Maduro, pero nada cambió. El estado criminal que Estados Unidos no logra desmontar. Guerra Santa por Venezuela. Choque total entre la Casa Blanca y el Papa. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela de este 13 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco y estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Comenzamos. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aterriza en Europa este 13 de abril y se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en medio de una ofensiva internacional para presionar el escenario venezolano desde el exterior y consolidar apoyos políticos. No obstante, el encuentro abre fisuras al acercarse a un líder identificado con la agenda globalista europea, en un movimiento que choca con la línea impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela. Los detalles con Génesis Pérez. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, inició este lunes 13 de abril una gira por Europa reuniéndose en París con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, como parte de una estrategia para buscar respaldo internacional y aumentar la presión política sobre la crisis en Venezuela. El acercamiento se produce mediante encuentros directos con líderes europeos y una agenda de alto nivel que incluye nuevas reuniones en Países Bajos y España. El movimiento genera tensiones al aproximarse a un referente de la política europea, lo que para muchos marca distancia con la línea impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Macron no solo la recibe, sino que respalda públicamente una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular en Venezuela, elevando su perfil como interlocutora internacional. Una de las cartas más importantes que puede jugarse, en este caso María Corina, desde el exterior, sería continuar con ese trabajo que conlleva justamente a una definición clara de las posturas de quienes son de alguna manera los apoyos internos. La gira deja de ser diplomacia y se convierte en mensaje. Machado se mueve en Europa, acumula poder externo y en el proceso abre una tensión directa con Washington que podría cambiar el mapa político de la oposición venezolana. Hoy las luchas son mucho más sistemáticas, exigen de una estrategia mucho más sofisticada y yo creo que ahí está una de las cartas que tiene que manejar el grupo de estrategas que tiene. Este miércoles 15 de abril, Machado tiene previsto reunirse en La Haya con el primer ministro neerlandés Rob Jetten, sumando otro respaldo importante dentro de la estructura política europea. El movimiento confirma que su estrategia no es aislada, sino una construcción sostenida de apoyos en centros de poder fuera de Venezuela. El recorrido continuará en España, donde sostendrá encuentros con figuras como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, además de recibir la llave de oro de Madrid y encabezar un acto con la diáspora junto al líder opositor Edmundo González Urrutia, reforzando su base política en el exterior. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Interactuar con nuestra comunidad es parte de entender el pulso nacional. Vamos a leer sus comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. Ni fases ni esperas. La oposición le dice no a los tiempos y prioridades de Trump y exige elecciones ya en Venezuela. ¿Te sumas a la presión de María Corina o apuestas por el plan de Estados Unidos? Miguel Ángel Rodríguez nos dice: todos los venezolanos apoyamos a nuestra líder María Corina. Por su parte, Johnson Ramón Cordero cree: vamos con la ayuda de Dios. Todos los venezolanos estamos con María Corina. Aura Méndez, por su parte, nos dice que apoyamos a María Corina Machado. Elecciones ya, Venezuela libre. Y por último, Josmer Romero quiere elecciones libres y democráticas. Urgente. En Venezuela cambió la cabeza del régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro, pero la arquitectura del denominado Estado criminal
sigue vigente con piezas clave en puestos de mando. Y para algunos el desmantelamiento se le enreda al gobierno de Estados Unidos. El informe lo tiene Quique Frías. La reciente designación de un nuevo fiscal general en Venezuela representó un golpe simbólico a la esperanza de cientos que apuestan a un cambio verdadero en el país. Para el dirigente y expreso político Freddy Superlano es una señal de que el Estado criminal sigue muy vigente y que el gobierno de Estados Unidos se le está haciendo más difícil de lo previsto su desmontaje. Que el andamiaje de represión del Estado venezolano representado en ellos existe, es tangible. O sea, yo pensaba a lo mejor que con el nombramiento del Poder Ciudadano ibas a tener al que fuese pues un poquito más acorde, ¿vale? A aplicar justicia como tal, que no tiene muchas expectativas con ese nombramiento. Para mí, una persona que hasta hace algunos días decía en las instancias internacionales que que estaba defendiendo, por cierto, el gobierno de Nicolás Maduro, y decía que en Venezuela no habían presos políticos y todo lo demás. El nuevo fiscal general, Larry DeVoe, hombre de confianza para la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, durante años negó las violaciones de derechos humanos y existencia de presos políticos en Venezuela. Hay una obsesión con Venezuela. ¿Cómo no decir que hay un uso selectivo del tema de los derechos humanos cuando se habla de Venezuela y no se dice nada en relación con los cientos de periodistas asesinados en el continente? La lectura que hace de esta situación el candidato venezolano-estadounidense del Partido Demócrata al Congreso por el Distrito 28 de Florida, Héctor Mujica, es que la emergencia venezolana está lejos de terminar y que los poderes públicos siguen siendo monopolizados por una dictadura. Quitar un dictador no es lo mismo que entrar en meter una democracia en Venezuela. Y ahorita lo que hicimos fue que quitamos un dictador y metimos a una dictadora. Quitamos al dictador que es un criminal, que es un matón, que es una persona indigna, y ahora dejamos a la persona número 2 que él había seleccionado encargada del país. Organizaciones de derechos humanos y sectores civiles alertan que, con otro rostro, persisten los mismos problemas de destrucción del país y un aparato represivo que busca silenciar a la disidencia. Testigo de ello es la reciente detención arbitraria y luego excarcelación con medidas cautelares del abogado Edwin Zambrano, o los malos tratos a los presos políticos en el centro de detención Rodeo 1. El Ministerio Público ha operado sistemáticamente como un instrumento de amenaza, persecución y criminalización, tanto contra quienes reclaman sus derechos como contra quienes documentan y acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos. Tímidamente, aún con el recuerdo del 3 de enero fresco, las prácticas autoritarias del régimen chavista siguen vigentes, en lo político cambiando rostros de sus mismas lealtades y en la calle amenazando con encarcelaciones. La promesa de que se ejecute la esperada transición se estanca, sigue estando lejos, como advierten expertos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La voluntad política toma protagonismo. Diputados de la Asamblea Nacional destacan que la aprobación de leyes en áreas económicas, de derechos humanos y del sector minero refleja consensos alcanzados por unanimidad. Sin embargo, la bancada opositora sostiene que estos avances solo serán efectivos si se garantiza la independencia de los poderes públicos, a la vez que expertos electorales advierten que cualquier cambio significativo dependerá de una reforma profunda del sistema electoral. Juliana Palmar nos tiene la noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Salazar, destacó la voluntad política actual dentro del Parlamento, que llevó a aprobar leyes como la de hidrocarburos, minas y amnistía, todas sancionadas por unanimidad. El planteamiento busca proyectar cohesión institucional. Sin embargo, los consensos legislativos no necesariamente reflejan pluralidad política real en Venezuela. Salió una ley de amnistía aprobada por unanimidad, salió una ley de hidrocarburos aprobada por unanimidad, acaba de terminarse una ley de minas aprobada por unanimidad. O sea, hay consenso, a pesar de que el Partido Socialista Unido Venezuela no requiere de los votos para aprobar una ley en el Parlamento y darle su carácter orgánico con las 2/3 partes. Ha habido esa disposición, se han escuchado. Sí, la ley de amnistía fue un gran debate. ¿Eso qué significa? Eso es lo que se traduce en la voluntad política que tenemos, por lo menos los que estamos dentro de la oposición en el Parlamento. En contraste, el diputado Stanley González
Advirtió que la democracia en el país ha fallado por la ausencia de equilibrio entre los poderes públicos, la falta de transparencia y el debilitamiento del Estado de Derecho. Entonces, ¿nosotros qué queremos con este tema? El país está pasando por una situación profunda, por una crisis profunda, ¿no? Una crisis que se ha ido alargando en los últimos años, aunque pareciera que está mejorando, hay una crisis en el fondo de la institucionalidad del país que necesitamos resolver. Para que cualquier economía, cualquier país pueda avanzar, necesita instituciones sólidas, necesita instituciones que le den garantías y le den credibilidad al Estado venezolano. En medio de este escenario, la población continúa padeciendo de una crisis intensa respecto a los servicios públicos, lo cual pone en duda que la voluntad política de la que alardean los diputados sea realmente para la ciudadanía. Ante ello, expertos electorales y organizaciones civiles plantean que la salida a la crisis actual pasa por un acuerdo que permita renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral y crear un estatuto especial para garantizar condiciones en la aceleración de la transición y a su vez mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano escala, con Venezuela en el centro del debate. Las recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Papa León XIV, reabren la discusión sobre el uso de la fuerza en el país suramericano y el papel de la comunidad internacional. María José Prado tiene el informe. Luego de que el Papa León XIV cuestionara la acción militar de Washington sobre Venezuela ocurrida el pasado enero, el presidente Donald Trump, a través de su red social Truth, aseguró que no quiere un papa que critique a Estados Unidos por decisiones que, según afirma, responden a la seguridad nacional. Trump justificó su postura señalando que Venezuela representaba una amenaza por el envío de drogas y la supuesta liberación de criminales hacia territorio estadounidense. En ese contexto calificó al pontífice como débil frente al crimen y equivocado en política exterior. En respuesta, León XIV defendió la posición de la Iglesia, subrayando que su rol no es político, sino moral. Aseguró que el mensaje del Evangelio es claro en su rechazo a la guerra y reiteró la necesidad de construir puentes de diálogo, incluso en escenarios de alta tensión como el venezolano. No tengo miedo de la administración Trump ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para encontrar soluciones a los problemas. Durante un breve acercamiento con periodistas a las afueras de la Casa Blanca, se le cuestionó al mandatario estadounidense sobre sus declaraciones referentes al pontífice y si se disculparía al respecto. No, el Papa León dijo cosas equivocadas. Él se opone. La polémica escaló aún más cuando Trump publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que se representa a sí mismo como una figura similar a Jesucristo, rodeado de símbolos patrióticos y militares, en lo que muchos interpretan como un mensaje político y religioso en medio del conflicto. En paralelo, el líder del Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo, salió en defensa del pontífice, calificándolo como un faro ético que debe ser respetado. Así, mientras el cruce de declaraciones suma nuevos actores y símbolos, Venezuela vuelve a posicionarse como un punto crítico del debate internacional. A las reacciones se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó como inaceptables las palabras de Trump contra el pontífice en medio de un rechazo que ya se extiende desde la política hasta sectores de la Iglesia en Europa. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: PP de España dispuesto a colaborar en investigación relacionada con actividades de Rodríguez Zapatero en Venezuela. El Partido Popular aseguró que facilitará toda la información necesaria para aclarar el papel del exmandatario en el país suramericano, donde ha participado en diversas gestiones y mediaciones políticas. La noticia surge en un contexto de creciente interés internacional por las relaciones entre España y Venezuela y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la influencia de Zapatero en procesos políticos y económicos venezolanos.
Bloqueo de Estados Unidos de Hormuz impactará negativamente en el mercado internacional, según Kremlin. La crisis en el estrecho se ha convertido en el principal foco de volatilidad energética y geopolítica, por lo que Rusia insiste en su propuesta de retirar el uranio enriquecido de Irán para reducir la tensión. Según Marinette Traffic, el tránsito marítimo se mantiene restringido e incierto tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad, con solo 14 buques por día, muy por debajo de los 100 habituales. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una conferencia internacional junto al Reino Unido para organizar una misión estrictamente defensiva que garantice la libre circulación en Hormuz, excluyendo a los beligerantes y apostando por una solución diplomática duradera. Por su parte, el canciller chino Wang Yi afirmó que el bloqueo no sirve a los intereses internacionales y respaldó a Emiratos Árabes Unidos en la defensa de su soberanía, subrayando que la única vía es un alto el fuego integral y duradero. Elecciones en Perú marcadas por irregularidades. Se encamina a la segunda vuelta. Las denuncias de fraude también fueron protagonistas en la 9ª elección presidencial celebrada en ese país en una década. Y aunque los comicios se desarrollaron en un clima de alta expectativa, las autoridades electorales han reconocido fallas en el proceso de votación y en el transporte del material. La oposición y organismos de observación han alertado sobre la necesidad de investigaciones más profundas para garantizar la transparencia. Los resultados parciales indican que el país va a una segunda vuelta electoral en la que los principales candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga deberán medirse nuevamente. La situación genera incertidumbre política y social, ya que la población demanda mayor claridad en el proceso y garantías de que su voto sea respetado. Una estampida ocurrida durante una visita turística en el interior de la Ciudadela Henry, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, causó al menos una treintena de fallecidos el fin de semana, entre ellos varios jóvenes. Veamos el reporte de AFP. Una estampida durante una visita turística a una fortaleza histórica en Haití causó al menos una treintena de muertos el fin de semana. Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada de la Ciudadela La Ferrière en Milot y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto. Las autoridades admitieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos. Sin duda no habríamos tenido tantas víctimas si hubiésemos estado preparados. Habríamos contado con profesionales que nos indicaran qué hacer para salvar vidas en una emergencia. Los visitantes se sentirán seguros cuando haya bomberos, equipos de protección civil y agentes de policía presentes en el lugar. Casi no contamos con nada para garantizar la seguridad de esta multitud. La comisaría de Milot solo tiene 13 agentes y un único vehículo. Varias decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Esta fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cerrada hasta nuevo aviso. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.